Filipenses capítulo 4, ahora sí se oye, ¿verdad? Ok. Un versículo solo, luego leeremos el siguiente, pero vamos a leer solamente ahora un versículo, el versículo número 6, que yo creo que hemos leído muchas veces y hemos compartido otras tantas más. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Que Dios bendiga su palabra en este día. Hoy, después de que hemos concluido el tiempo de los mensajes del culto de la base y el fundamento, hoy quería compartir que como creyentes hijos de Dios tenemos que estar preparando, con esa base, tenemos que estar preparando nuestros corazones. Para eso necesitamos preparar nuestro corazón. Tenemos que abrir nuestro corazón de una manera, así como una vasija tenemos que llenar. Hemos puesto aquí abajo una base importante, muy importante, donde tenemos que edificar todo lo demás, como son los 10 fundamentos que hemos estado viendo durante esta semana. Esta tiene que ser nuestra base. Queremos también para primeros de año, como también nuestra segunda base, por encima de ello, queremos poner las 10 cartas del Evangelio. ¿Verdad? ¿Por qué? Necesitamos entender correctamente. ¿Qué es lo que vemos? Que todavía nos falta entender muchas cosas. ¿Qué necesitamos entender? Que como remanentes que somos, no tenemos que preocuparnos absolutamente de nada si nosotros estamos poniendo bien el fundamento de nuestra vida. Si ponemos bien el fundamento, nos está diciendo la palabra, no tenemos que tener miedo, ni preocuparnos, ni angustiarnos por nada. Todo lo que necesitamos es centrarnos en evangelizarnos a nosotros mismos. Empezar por nosotros mismos. ¿Qué ocurre? Que a veces hay malos entendidos, a veces no entendemos bien y tenemos que volver a introducir o a explicar. Hay cosas que todavía no hemos entendido bien, como es el Evangelio. Lo conocemos, podamos recitar, pero no comprendemos bien. ¿Qué es lo que no comprendemos bien? Que el Evangelio es todo. El Evangelio es todo. Pero aún no entendemos bien acerca del Evangelio. No comprendemos bien esto. ¿Qué es lo que tengo que entender? Que dentro del Evangelio realmente se encuentra todo. Si hemos hecho una vasija y esa vasija está siendo dentro del Evangelio, significa que todo lo que necesitamos está aquí. Necesitamos cosas a nivel personal, pero que está dentro de ello. Necesitamos cosas porque queremos tener en nuestra vida, queremos tener éxito, ¿verdad? Queremos que las cosas vayan bien, pero además queremos que todo sea hecho dentro de la unidad. Pero todo eso tiene que estar dentro del Evangelio. Pero a veces no comprendemos bien, no entendemos correctamente lo que esto significa. Y nuestro corazón, si no entendemos bien, nunca va a crecer. Siempre va a estar limitado por circunstancias y por cosas. Por personas que nos molestan o nos incomodan o no hacen las cosas como creen que se deben de hacer. Y personas por eso quedan impedidas, o por eso quedan personas que no están preparadas todavía para hacer la evangelización del mundo, porque no ven que todo está dentro del Evangelio. Y por las circunstancias de la vida, por los acontecimientos que vivimos, las personas se mueven de esas circunstancias. Y lo que yo tengo que ver, que como hijo de Dios, lo único que yo necesito de verdad, es el Evangelio. Que como hijo de Dios no necesito ninguna otra cosa. Ni para tener éxito, ni en el plano personal, de ninguna clase. Por eso no hay necesidad de preparar nada más. Lo único que tenemos que preparar, con la base del Evangelio, con los 10 fundamentos de nuestra vida de fe, es preparar el futuro.
Prepara el año 2014. Quedan ya poquitos domingos, ¿verdad?, para el 2014. Prepáralo dentro del Evangelio. Porque si tú lo preparas todo dentro del Evangelio, ¿qué vas a entender después? Vas a poder entender realmente qué es la oración. Algo que tampoco entendemos muy bien y pensamos que la oración es algo que nosotros hacemos para pedirle cosas a Dios. Y pensamos que lo que necesitamos aquí, lo que queremos aquí, bueno, se lo pedimos a Dios y ya está. Es decir, estamos en la época que nosotros hacemos durante todo el año, de la época de Papá Noel o de los Reyes Magos. Lo que necesitamos se lo pedimos a los Reyes Magos, los niños lo hacen así. Y los creyentes, ¿qué hacemos? Se lo pedimos a Dios, como si fuese realmente un Rey Mago. Pero ¿qué es la oración? Si yo no sé lo que es Evangelio y no entiendo que el Evangelio es todo, significa que entonces tampoco estamos sabiendo cómo orar. Y estaremos orando en otras cosas que no es el Evangelio. Y por eso ocurre muchas veces que no tenemos respuestas a nuestras oraciones, porque no estamos entendiendo correctamente. ¿Qué tengo que entender de la oración? La oración es el encuentro que Dios ha preparado con nosotros. Es el encuentro que Dios ha preparado para que nosotros podamos tener esa comunión con Él. A través del Evangelio que Él nos ha dado, Él establece un lugar, un vínculo, donde nosotros tengamos comunión, que estemos unidos. La oración no es un monólogo de peticiones. La oración tiene que ser un diálogo. Tiene que ser que Dios a través del Evangelio me esté hablando a mí para que yo, entendiendo el Evangelio, pueda estar orando a Dios. Ese es el diálogo. Pero como no entendemos correctamente y hay malos entendidos con el Evangelio, pensamos que hay otras muchas más cosas, tampoco entendemos correctamente qué es la oración. Y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a faltar? Pues simplemente echamos en falta el evangelismo, que al no entender que el evangelio es todo y al no entender la oración, evangelismo no ocurre. ¿Por qué? Porque no hay evidencias en nuestra vida. El evangelismo tiene que ser algo natural, tiene que ser algo que fluya de manera natural a través de las evidencias que Dios me está dando a través de mi campo, a través del lugar donde yo estoy viviendo. Podrías salir para evangelizar. Podríamos hacer muchas campañas de evangelismo, pero antes de todo ello, debemos de tener las evidencias de que Dios está con... ¿Con quién? Conmigo. Porque el evangelismo es precisamente eso. Es la evidencia de que Dios está conmigo en el campo, de que Dios está conmigo en mi casa, de que Dios está conmigo en mi trabajo, de que Dios está conmigo a donde yo vaya. Si yo tengo esa comunión con Él a través del Evangelio, a través de la oración, Dios me va a dar las evidencias de que Él está conmigo y van a ocurrir los encuentros que Dios tiene preparados también para nosotros en el campo. Por eso, como hay muy malos entendidos, tenemos que entender correctamente. A nivel personal, tengo que entender. Todo está dentro del Evangelio, decimos. Entonces, ¿qué significa? Si estudias o si trabajas, tienes que hacerlo siempre dentro del Evangelio. Lo que hagas. Porque nos damos cuenta de que hacemos esa dicotomía, separamos una cosa de otra. Pensamos que, bueno, el Evangelio tiene que ver con mi aspecto espiritual, mi trabajo y mi estudio tiene que ver con mi aspecto físico. ¿Y qué es lo que hacemos? Separamos las cosas. El domingo, el día del Señor. El lunes, el día del trabajo. ¿Verdad? Ya pensamos, tenemos que ir al trabajo, tenemos que ir a los estudios, tenemos que ir a la escuela, a la universidad. Cambiamos el chip o nos olvidamos. Parece que el lunes, martes, miércoles es para nosotros. El sábado, muchas veces lo dicen, el sábado es para hacer las compras, para la familia, en fin, para nosotros. Y hacemos esas dicotomías. ¿Qué nos damos cuenta? ¿Qué nos perdemos? Todo tiene que estar dentro del Evangelio. Lo que hagamos tiene que estar dentro del Evangelio. Por eso, ¿qué ocurre? Muchos pastores, obreros, creyentes, todos, aquí ya no es unos más que otros, sino todos, cuando no realmente están convencidos precisamente de esta verdad de que todo está dentro del Evangelio, es cuando empiezan a surgir las incapacidades para hacer la evangelización del mundo. Si no entiendo que todo está dentro del Evangelio, mi oración no va a ser la correcta. Por lo tanto, no voy a tener las evidencias para el evangelismo.
las respuestas no van a venir. O van a venir de forma diferente a la que tú esperas y vas a creer Dios no responde. Pero Dios te está respondiendo y te está diciendo, en tu aspecto personal, lo más importante que tú tienes que hacer es ponerlo todo dentro del Evangelio. Dentro de esta base que tenemos que estar preparando en este día. Tenemos que preparar esta vasija o este corazón en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que ver en el aspecto personal? Tengo que ver mi oración. En el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, hasta el capítulo 7, versículo 24, esos 3 capítulos 5, 6 y 7, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está empezando a decir, en el aspecto personal, a través de la oración, nos está diciendo, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Si tú cambias tu forma de pensar, también vas a cambiar tu forma de orar. Pero cambia tu forma de pensar. Tienes que comprender esto. Para que cuando vengas a dar culto, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Mateo 5:24. ¿Qué nos dice la palabra? Mateo 5 dice que primero, reconcíliate con tu hermano antes de dar culto. Antes de que lleves la ofrenda al altar. Antes de que hagas nada y cualquier cosa, reconcíliate con tu hermano. Mientras tu corazón sea pequeño, esto nunca va a ocurrir. ¿Eso qué significa? Que en vez de tener una vasija grande, en vez de tener un corazón grande, significa que estamos teniendo un corazón pequeño. Somos incapaces de ver esto. Por eso cada vez hay más separaciones, más rupturas. Porque nuestro corazón cada vez es más pequeño. No hemos entendido Mateo 6:33. ¿Qué nos dice la palabra Mateo 6:33? Nos permite saber que los remanentes deben de ampliar sus corazones a partir de la forma de orar. O sea, no estés orando solamente por las cosas de este mundo, por las cosas físicas. Mateo 6:33 está diciendo, ocúpate del reino de los cielos. Todo lo demás yo te lo daré. La oración no nos enseña cómo pedir cosas. A veces ese es el pensamiento. No es pedir cosas, es pedir conforme el reino de los cielos. No se nos enseña que hay que pedir. Se nos enseña que hay que establecer el reino de los cielos. Por eso, Mateo 7:14 dice que no miremos la mota del polvo en el ojo de otra persona, sino que quites la viga de tu propio ojo en primer lugar. Que no mires a lo demás, mírate a ti mismo. Porque tenemos esa tendencia de siempre mirar a los demás. Y además miramos de una manera muy poco dentro del Evangelio. Miramos a los demás para ver si les va peor que a nosotros. Y si vemos que hay alguien que le va peor que a nosotros, nos alegramos. ¿Por qué? Porque de alguna manera dice, bueno, este está peor que yo. Por eso muchos pastores se preguntan, oye, ¿cómo va tu iglesia? ¿Cómo va tu iglesia? Ah, la mía va mal. Ah, bueno, pues la mía entonces no va tampoco tan mal. Hay una especie de contentamiento en eso. Pero no tenemos que mirar eso. Tenemos que mirar a mi persona. Lo importante soy yo. Lo importante soy yo. No tengo que mirar a los demás. Hay muchas veces que ponemos nuestra confianza en los demás. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Maldito el hombre que confía en el hombre. No es que no podamos relacionarnos, tenemos que llevar bien, podemos tratar con los demás, pero mi confianza tiene que estar depositada en Cristo. En aquel que es el único que realmente Dios nos ha dado este camino como verdadera respuesta al problema. ¿Verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Cristo. Nosotros ya sabemos quién es el Cristo. Ahora tenemos que saberlo concienzudamente, saberlo bien. Y si nosotros sabemos quién es el Cristo, entonces prepara tu corazón. Prepara tu corazón. Obtén evidencias acerca de Cristo. Conocemos quién es Cristo, sabemos ya de Cristo. Hemos oído hablar muchas cosas de Cristo. Si es así, prepara tu corazón. Prepáralo. Porque por delante tenemos todo un mundo que tenemos que conquistar. Debes de mantenerte sobre tus bendiciones para que dentro de este mundo puedas sacar los verdaderos discípulos que Dios tiene. Y dice la palabra, Jesús nos dio la gran comisión, capítulo 28 de Mateo, 16-20. El cielo y la tierra, el poder y la autoridad del cielo y la tierra tengo, por lo tanto, id,
por todo el mundo, encontrar los discípulos. Entonces se cumplirá Hechos 1:8. Seréis verdaderamente mis discípulos hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo? Cuando tu corazón esté sanado. ¿Cuándo? Cuando tu corazón esté preparado. Cuando tengamos un corazón sanado, un corazón preparado, entonces encontraremos el lugar de las respuestas. Cuando tengamos sanado nuestro corazón, nuestra vida, estamos viendo que necesitamos sanidad en nuestro propio corazón. Necesitamos ser sanados y encontrar las verdaderas respuestas. Y cuando encontramos las verdaderas respuestas, somos bendecidos de tal manera que somos diferentes. Un creyente que recibe respuestas en su vida, su forma de pensar, de hablar, es diferente. Su rostro es diferente. Sus conversaciones son diferentes. No importa dónde esté, no importa lo que haga, pero siempre será diferente. Por eso, los remanentes deben de entender, deben de aceptar, deben de superar a las personas, tienen que superar todas las cosas. Un verdadero remanente es eso. Lástima que hoy no estén todos los remanentes aquí, porque el mensaje era para ellos. Pero tienen que superar todas las cosas. Si ahora como remanente no sois capaces de superar las cosas, cuando salgáis al mundo, no vais a ser capaces tampoco. La escuela, el instituto, es un jardín de infancia en comparación con lo que hay en el mundo. Si no superamos esto a nivel personal, tampoco superaremos el mundo. No importa qué problemas puedan aparecer en nuestro camino. No importa las dificultades que puedan salir. Si nosotros tenemos un corazón sanado, si tenemos un corazón preparado dentro de la estructura del Evangelio, no importa lo que pueda acontecer. Una de las características especiales de los 7 remanentes, una de las principales, es que entendieron y aceptaron todos los acontecimientos. No importando cuál sea, no importaba cuál era. Ellos que veían, estaba dentro del Evangelio. Todo lo que ocurre dentro de esa vasija, todo lo que ocurre dentro del Evangelio, no se preocupaban en absoluto, porque sabía que esos acontecimientos estaban preparados. Aquí es donde encontramos las verdaderas respuestas, cuando vemos y entendemos, estando aquí dentro. No importa lo que pueda pasar, sé que está dentro del Evangelio, no me preocupo de nada más. Importante que yo personalmente esté dentro de esta vasija. Con eso tendremos éxito. El éxito en nuestra vida. ¿Qué tipo de éxito? El lugar del éxito que encontramos, y ese lugar es la iglesia. Y cuando digo iglesia, no me estoy refiriendo a las 4 paredes del templo. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. Es decir, nunca podremos tener éxito fuera del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si yo estoy fuera del cuerpo, significa estoy fuera de la cabeza de la iglesia. Significa yo tengo que estar dentro para tener éxito en mi vida. ¿Por qué? Debe ser el lugar donde cuando hablamos los 5 poderes tienen que consolidarse, tienen que recibirse y utilizarse dentro de lo que es la iglesia. Ahí Dios provee esos 5 poderes. ¿Cuál es el origen de esos 5 poderes sino la llenura del Espíritu Santo? Por eso lo primero que tenemos que ver, que hacer, es, Señor, danos el poder del Espíritu Santo, que se manifieste como el fuego y el viento. Que en nuestra vida la puerta sea esa, Señor, en principio, antes que nada. Señor, dame la llenura del Espíritu Santo. Debemos de comenzar cada reunión, cada evento, cada cosa que hagamos. Señor, danos la llenura del Espíritu Santo. Este tiene que ser la oración que hagamos desde por la mañana cuando nos levantemos. Señor, hoy necesito la llenura del Espíritu Santo. Sé que ayer durante el camino, durante el día, tantas cosas han acontecido, tantas cosas han ocurrido, me han movido, me han sacado. Yo hoy ahora necesito la llenura del Espíritu Santo. Necesito ese origen para recibir los 5 poderes. Necesito la llenura del Espíritu Santo. Porque teniendo esa llenura del Espíritu Santo, las puertas se van a abrir. ¿Qué puertas? La puerta del evangelismo, de una forma natural, se va a realizar. Las misiones
saldrán sí o sí. Aunque tú no la proveas, Dios mismo lo proveerá. Esas puertas se abrirán. Y lo vimos en el capítulo 3 de Génesis, de Hechos, 15 naciones se abrieron. Para eso la iglesia tiene que dejar de prestar atención a lo que la gente dice, a lo que se comenta por ahí, y centrarse en lo que realmente es importante, en la evangelización, en las misiones. Olvidaros de lo demás. No importa lo que la gente diga. Dicen muchas cosas. La gente critica. No importa. La gente murmura. No importa. Nos atacan. No importa. Nos maldicen. No importa. Somos hijos de Dios. No importa. Nos preocupamos. No importa. ¿Por qué ocurre todo eso? Porque mientras que estamos centrados, ocupados en lo que dicen, en lo que hacen, en lo que murmuran, en lo que se critica, en lo que nos hieren aparentemente, mientras que nos ocupamos y preocupamos de esas cosas, lo que realmente es importante no se está haciendo. La evangelización y las misiones no se está haciendo. ¿Por qué? Porque estamos muy preocupados. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la palabra? La palabra dice que estamos dentro de. Estamos dentro de. Estamos en Cristo. ¿Amén? Estamos en Cristo. Por eso, Pablo, que entendía esta palabra tan importante, en, lo decía tantas veces, yo estoy en Cristo. ¿Por qué es tan importante estar en Cristo? ¿Hay algo más poderoso que Cristo? ¿Hay algo que pueda penetrar este escudo que es Cristo? ¿Que el diablo va a tratar de hacer? Claro que va a tratar de hacer. Y te atacará con la crítica, te atacará con la moralidad, te atacará con los chismes, con las maldiciones, te atacará con el dinero, te atacará con la salud, te atacará con el trabajo, te atacará con la familia. Sobre todo con la familia. ¿Por qué? Porque somos tan íntimos que eso es lo que más daño nos hace, ¿verdad? El esposo, la esposa, los hijos es lo que más daño hacen. Y así sucesivamente los familiares más cercanos. Somos más sensibles a esa realidad. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Que si yo estoy en Cristo, estoy dentro de esta burbuja que es Cristo, significa nada puede penetrar esa coraza. Nada puede penetrar esta burbuja que aparentemente parece débil, es de cristal. Por eso podemos ver los ataques del diablo. Por eso dice la palabra que el diablo nos lanza dardos ardiendo. Y el problema es que como estamos dentro viendo, cuando viene un dardo del enemigo, viene un problema, ¿qué ocurre? Le vemos venir. Y antes de que la flecha haya llegado, yo ya me he muerto de miedo. Yo ya me he inclinado, ya me he arrodillado, ya he sucumbido antes que venga el problema. Pero esta capa, corteza, burbuja, nada ni nadie puede penetrar. Por eso Pablo en Efesios cuando dice hacer la guerra espiritual, está diciendo tomar la armadura. ¿Pero qué es la armadura? No es una cosa abstracta. ¿Qué es la armadura? ¿Qué era el yelmo? El yelmo de la fe en Cristo. La espada, que es la palabra, que es Cristo. El yelmo del Evangelio, los zapatos, Cristo. El casco, la salvación, Cristo. ¿Qué significa? Todas, y si queréis podéis ir a Efesios 6, coger toda la armadura, veréis que toda la armadura está hablando de Cristo. El salmista lo recogió de otra manera. El salmista David, viendo los conflictos bélicos y siendo un guerrero, el que decía, Jehová, tú eres escudo alrededor de mí. ¿Qué significa eso? Tú levantas una protección alrededor de mi vida para que nada pueda tocarme. Eso es en Cristo. Por eso yo tengo que estar en Cristo. Y cuando yo estoy en Cristo, nada me puede tocar.
Nada me puede dañar, nadie me puede derrotar, nadie me puede vencer. Solamente el diablo nos puede engañar. Nos engaña, pero no nos puede tocar. Nos puede engañar. Y de hecho, la obra de Satanás es engañar al creyente. Por eso Pablo, que entendía esta palabra, dice, por nada estéis afanados. Que nada os enturbie vuestro pensamiento ni vuestro corazón. Vuestro corazón está escondido en Cristo. Lo entendía. Porque sabía que lo más importante era que yo no puedo distraerme de la obra. Yo no puedo pararme porque me critiquen. Yo no puedo pararme porque el diablo diga o deje de hacer. Porque mi familia diga o deje de decir. La obra de la evangelización es tan importante que a través de ella yo estoy viendo cómo la palabra de Dios sí o sí se está cumpliendo. Y eso me está dando fuerza. No importa quién esté delante del púlpito. Tenemos que aferrarnos rápidamente a la palabra de Dios. No importa quién esté dando la palabra en ese momento. Lo importante es que la palabra de Dios la pueda estar descubriendo de forma que se cumpla en mi vida. Hay aquellos que dicen, no, me gusta tal, pastor cual, da igual, pastor cual. Que sea palabra de Dios. Lo que el creyente necesita, lo que el individuo necesita, es la palabra real, verdadera de Dios. Una palabra viva y eficaz, no cualquier palabra, la palabra de Dios. Por eso tenemos que descubrir cómo encontrarla dentro de nuestra vida. Y dentro de esa palabra encontrar las respuestas que Dios te ha dado en este día. ¿Por qué hacemos el fórum? Muchos creyentes, os vais. Ya ha terminado el culto, esto ya no es culto. Vale, puede ser que no sea culto. Pero es casi tan importante como el culto. Porque ahí yo voy a poder vislumbrar, Señor, ¿cuál es la palabra que tú me has dado? ¿Cuál es la palabra que tú vas a cumplir en mi vida? Señor, no quiero marcharme de este lugar sin antes saber cuál es la palabra que tú vas a cumplir en esta semana. Escuchamos el mensaje y nos vamos. A veces tenemos prisa, a veces tenemos compromisos. Está bien. Unos vienen de lejos, como estoy viendo a la misionera, viene de lejos. Sé que tiene que volver en metro y en autobús, es lejos. Pero lo más importante, yo tengo que saber bien cuál es la palabra que Dios te ha dado en este día. No la que el pastor te ha dado, no lo que el pastor te dice. ¿Cuál es la palabra que Dios te ha dado a ti hoy? Porque es la palabra que Dios va a cumplir. Con esa palabra, Dios está preparando a los verdaderos discípulos del Evangelio. Es la preparación. Porque en ese momento Dios enviará a sus discípulos a la iglesia. Dios ya ha preparado los discípulos de manera perfecta. A lo mejor no los ves. O a lo mejor lo tienes al lado. No te has dado cuenta. Porque todavía a lo mejor no es el tiempo. A lo mejor es un remanente que a lo mejor está ahí, a lo mejor distraído, está con sus cositas, no importa. Pero yo lo que sí sé es que estos discípulos ya están preparados por Dios. Ya los tiene Dios preparados. No importa lo que estén haciendo aquí y ahora. A lo mejor no están aquí. A lo mejor es un vecino de tu casa, un compañero de tu trabajo. A lo mejor es el marido que no viene todavía. Y es el discípulo que Dios tiene preparado para la obra. Y cuando Dios levanta a estos discípulos importantes, perfectos, que solamente tenemos que encontrarlos, descubrirlos, entonces nosotros seremos capaces de cambiar el campo donde Dios nos ha puesto. Ahí entonces puedo cambiar la urbanización donde vivo, puedo cambiar el bloque de vecinos donde estamos. Ahí es donde puedo comprender cuál es la misión, como en el libro de los Hechos, capítulo 13, del 1 al 3, empezó y se abrió. Esa obra de la evangelización y las misiones que se abren desde entonces. Y desde entonces podemos ver cómo la cultura de un país puede ser cambiada por causa del Evangelio. Pero para ello necesitamos la unidad. La unidad como fundamento de la conquista. Queremos conquistar el mundo. Pero la verdad es que no nos conquistamos ni a nosotros mismos.
Necesitamos la unidad. Es el fundamento importante si queremos conquistar algo. No podemos conquistarlo solos. No podemos conquistarlo dos nada más. La unidad es lo que se está perdiendo en los últimos tiempos. De hecho, hoy en día, si tuviésemos que hablar de unidad, hoy diríamos, es imposible. Yo recuerdo mi ministerio, 15, 16 años, ya no recuerdo cuántos hacemos, 16, 10, no importa. Cuando vinimos como pastores, la unidad, pueblo unido, jamás será vencido. Bueno, era otra cosa, ¿no? Pero también lo aplicábamos a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Te das cuenta que dice al final, casi imposible, tiras la toalla, como se suele decir, porque ves, casi imposible, porque cada uno tiene una dirección diferente, cada uno tiene lo que sea. Nos damos cuenta de esta realidad. La unidad es imposible. Pero la realidad es que te das cuenta que la unidad es imposible fuera del Evangelio. La unidad es imposible cuando la quiero hacer yo, por mí mismo. Y esa era la idea que teníamos al principio como pastores. Vamos a reunirnos. Y de hecho nos reunimos los pastores. Cuando en aquella época éramos 4 pastores en Parla. Ahora habrá, qué sé yo, los que hay ahora. Ni los conozco ni los sé. Hasta ese punto la unidad, ¿verdad? Ni los conozco ni los sé. Pero éramos 4. 4. Y recuerdo que tratábamos de unirnos y las dificultades que implicaba el estar tratándonos de unirnos. Y al final es que no podemos. Y de verdad que aun queriendo, al final se desechó y éramos 4. Y se desechó, no se podía. La unidad solo es posible dentro de la unicidad de Cristo. La unidad solo es posible dentro de la unicidad del Evangelio. La unidad solo es posible cuando nosotros preparamos un corazón y una vasija preparada para que esa unidad sea forjada. Si nosotros no preparamos esa unidad dentro del Evangelio, dentro de la iglesia, la unidad, te os lo digo, es imposible. Fuera de esta vasija, fuera del Evangelio, no se puede. Lo intentamos. Es imposible. Hay muchas cosas que nos separan. Y fuera del Evangelio, ¿sabéis lo que ocurre? Que en vez de buscar las cosas que nos unen, las que son en común, normalmente siempre enfatizamos las que nos separan. Siempre. Ocurre en política, lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Con este problema del nacionalismo y todas esas cosas, de la consulta y tal. ¿Buscamos el qué? Las cosas que nos separan, en vez de buscar lo que nos une. Nunca puede funcionar así. Jamás funciona así. Observar. Hoy en día, lo que está funcionando, realmente, ¿qué es? Los sistemas, como por ejemplo, los judíos han establecido un sistema de la unidad. Y funcionan muy bien. Se han convertido en muy poderosos. ¿Por qué un estado como el de Israel, que son 4 gatos, un estado pequeñito, puede sobrevivir en medio de todos los pueblos que son contrarios, enemigos? Por la unidad. Por la unidad. ¿Por qué? Porque el judaísmo está en todo el mundo. Porque están en todos los lados. Hacen una piña. Están ahí. Si nosotros queremos superar el sistema judaísmo, queremos superar el sistema del judaísmo, tenemos que tener una unidad más poderosa que la de ellos. ¿Por qué no funcionan las iglesias en España? ¿Por qué? Porque cada una va por su cuenta, va libremente. No hay unidad. Cada uno va por su lado. No hemos podido superar las circunstancias. Queremos dar culto, pero no hemos superado nuestros problemas. Todavía estamos aquí, que tenemos cosas los hermanos contra los hermanos. Queremos hacer las cosas por nuestras fuerzas. Miramos a los demás en vez de mirarnos a nosotros mismos. Esto impide que tengamos la unidad. Y sin unidad no podemos vencerlo. Hoy en día estamos en un mundo que es global. Estamos viviendo en la globalización. El mundo es global. Pero cada vez nosotros somos más como si fuésemos sociedades estanco, pequeñitas, las aldeas. Y nos hemos acostumbrado a las iglesias pequeñitas. Y lo que decía no sé quién, decía, iglesias pequeñas, infiernos grandes. ¿Verdad?
Si el pueblo de Dios es pequeño y muchas veces nos ufanamos de que no, somos pocos pero nos llevamos bien. Está bien, pero cuanto más pocos somos, más grande es el infierno. Más personas se están condenando. Estamos viviendo en un mundo que es globalizado, que es global. Por eso no podemos entender las rupturas y las divisiones, incluso políticamente hablando. Porque es contrario a la lógica. Es contrario a la corriente del mundo. Es contrario al Evangelio que nos habla de unidad. Nos habla de cuerpo, nos habla de lo que es una iglesia, que es un cuerpo. Un pueblo, una nación. Nos habla de un Dios, un Cristo, un mismo bautismo, una misma fe. Nos está hablando de unidad, de unicidad. Pero nuestra tendencia, por cuanto no podemos superar las circunstancias que nos mueven, nos separan. Nos separamos. Nos separan las heridas. Nos separan nuestros problemas personales que no podemos superar con el Evangelio. Y mientras tanto, un mundo globalizado no se puede conquistar. Tenemos que crear la unidad lo suficientemente poderosa para superar todos los sistemas que se están desarrollando en el mundo. España no es diferente. Es igual. Tenemos que conquistarlo por ahí. De hecho, el Evangelio también es global. Mateo 28, 16, 20, ¿qué dice? Id por todos los pueblos. Pueblos, ¿qué significa? No significan pueblos regionales, significan etnias, razas, culturas. Llevar este Evangelio a todos los pueblos significa a todas las culturas y etnias. Diferente a luego lo que dice en Marcos 16, 15, 20, ir a todas las naciones. Ahí sí, habla de naciones, países, continentes. Hechos 1.8, la conclusión nos dice, hasta lo último de la tierra. Ahí están comprendidos todos los países, ahí están comprendidas todas las etnias, todas las culturas, están ahí. El Evangelio es global. Evangelio es global. Por eso tenemos que ver esta importancia. Porque es importante también el campamento de ahora, las conferencias de remanentes. Porque estamos buscando también la globalización dentro de todos los países misioneros. Poder estar juntos. Poder compartir títulos de oración. Poder compartir inquietudes. Poder compartir experiencias. Juntos. Por eso es importante. Debemos unir nuestras fuerzas, establecer conexiones con los remanentes de todo el mundo, de Europa, para conquistar el campo de Europa. Tenemos que intercambiar nuestro conocimiento, nuestras especialidades, nuestra fe con nuestros hermanos en Cristo. Por eso es importante, porque aprendemos. Dijo un filósofo, dejé de ser aldeano cuando empecé a recorrer el mundo. Y me di cuenta que el mundo es mucho más grande que mi aldea. Tenemos que abrir nuestra mente si queremos realmente superar todo un sistema de oscuridad que hay en el mundo. En el mundo sí que es verdad que hay un sistema de oscuridad que trabaja junto. Por eso levantemos la unidad suficientemente poderosa para eclipsar este mundo de oscuridad. Por eso es importante que nosotros en estas Navidades, levántate, resplandece el nombre de Cristo, resplandece la luz. Más importante que el árbol de Navidad, más importante que cualquier adorno, más importante que la comida, el turrón, más importante que todo eso. Pastor, es que yo soy pequeño, yo soy como una cerilla nada más. Por eso necesitamos la unidad. Porque tú te levantas, eres una cerilla, pero si vamos juntos ya somos dos. Dos cerillas insignificantes, pero alumbramos el doble. Y si somos tres, más todavía. Dios que nos dice, resplandece la luz. Porque la oscuridad ya está allí. Necesitamos resplandecer, superar el sistema cultural que hay en el mundo. ¿Cómo vamos a vencer la cultura de este mundo? Es muy poderosa. Por eso necesitamos una unidad poderosa para vencer la cultura de este mundo. Sencillo. Pero es así. Ahora, conclusión que vamos a tener hoy. Puedes pensar, es difícil. Por eso necesitamos esta vasija. Sea una vasija llena de fe.
Necesitamos que nuestro corazón sea un corazón lleno de fe. Filipenses 4:7. ¿Quién tiene ese versículo a mano? ¿Quién lo encuentra primero? Ya, os he ganado. Dice así: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Creer que Dios va a guardar mi pensamiento. Dios va a guardar, me va a dar fuerzas. Yo que no tengo, yo que soy incapaz, Dios que soy intrascendente, yo que no tengo conocimiento, que soy débil. Dios va a hacer esta obra a través de la fe. Él va a guardar tu corazón, no importa lo débil que seas. No importa lo aparentemente insignificante o quizás a lo mejor te creas, no conozco mucha Biblia, no conozco mucho de esto, no sé mucho de nada. No importa, Dios guardará tu corazón en perfecta paz. Por eso 1 Corintios 1, del 1 al 18, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, a los que se salvan, es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios, yo creo en esto. Romanos 1:16. Yo creo también que el Evangelio es el poder de Dios y es la salvación de todos aquellos que creen. Yo creo, Evangelio, creo que es el poder de Dios para salvar, para traer sanidad, para liberar a las personas. Necesito que esta vasija se llene de esta fe, esa fe que desde el principio es la fe de la creación, la fe que con la palabra todas las cosas fueron creadas, fueron hechas. Yo creo en esa palabra que nos dice Hebreos 4:12, que es una palabra que es viva, que es eficaz, que obra poderosamente. Yo tengo fe en esa palabra de Dios que es poderosa y que si nosotros simplemente la dejamos, esa palabra obrará en ti y traerá respuestas a tu vida. Hará cambios en tu vida, porque estamos enfatizando el nombre de Cristo. Yo creo en este nombre que es el núcleo de todos los versículos de la palabra más importante de la Biblia, que es Cristo en nosotros. Creo en este nombre. Creo que dentro de este nombre está todo. Necesito una vasija preparada con este nombre para que todas las cosas sean hechas. Eso es lo que yo veo cuando hablo de los 7 remanentes. Cuando veo a estos personajes que prepararon su vida, su corazón, prepararon una vasija similar a esta, como José, que miró el mundo entero como su campo, y vio el campo que tenía, y vio que era un campo grande, pero no importó. Ese es mi campo. Ser como José, como Moisés, que sabía que podía tener éxito en el palacio, pero lo dejó todo por el Evangelio. Ser como Samuel, como David, que oraron en el arca del pacto. Observar cómo los 7 remanentes nunca buscaron la venganza de sus enemigos. Nunca miraron quién les había hecho mal para buscar y, digamos, vengarse de ellos. Eso demuestra que tienen un gran corazón lleno del Evangelio. Eso demuestra que tenían una gran vasija llena de fe, entendiendo correctamente. Por eso, no hagas caso, abandona toda incredulidad que venga a tu vida. Abandona toda incredulidad, simplemente observa lo que viene por delante, lo que Dios tiene preparado para ti, y eso es lo que llamamos visión. Ora para que esa visión se convierta en realidad. Hoy, en este presente, en el día de hoy, lo que está pasando debe ser percibido como lo contrario que será en el futuro. Dios cambiará tu futuro. Cuando David, que era pastor, se preparó lo que no era, se preparó para rey. Prepárate para lo que no eres, pero para lo que Dios hará. Remanentes, mientras que estéis aquí sentados, Dios está preparándoos para ser utilizados para la evangelización del mundo. Si estáis aquí sentados, o los que están en casa, o los que están en otro lugar, que por lo que sea no estén aquí, no importa. Sentados aquí, de pie allá o en casa, Dios está preparándolos para la evangelización mundial. Eso es lo importante. Eso es lo de hoy.
Puedes afrontar la incredulidad cuando vas al campo mientras tú preparas esta vasija. Mientras que preparas esto, es entonces cuando tienes que cambiar tus pensamientos con la fe. Cambia esos pensamientos. Transforma los pensamientos. Olvídate de todo lo demás. Simplemente, Señor, prepara mi vasija. Prepara mi corazón dentro del Evangelio. Señor, prepáralo para que tenga éxito dentro de la iglesia. Prepara la unidad para cambiar este sistema del mundo por el sistema de la unidad dentro del Evangelio. Todo lo demás no tiene importancia. Orar con esa palabra. Orar con esta palabra. Simplemente orar. Orar por ello. No busquéis qué es lo que tenemos ahora. O lo pequeños que somos. Yo de pequeño no tenía nada. Los juguetes normales. No tenía nada. Vivía en una casa muy pequeña con mi familia que no tenía dinero. Una familia pobre que era una casa destartalada. Que al poco tiempo se cayó cuando salimos de ella. A los pocos días se cayó. Gracias a Dios que no nos pilló dentro. Con problemas en casa. Mi padre con problemas de alcohol. Nada. Sin posibilidades de salir, sin posibilidades de muchas cosas. Pero hay que cambiar la oración. Tenemos que cambiar la oración. Yo recuerdo orar a veces por esto. Señor, no tengo nada, pero tú eres mi respaldo. Señor, no tengo nada, pero tú eres mi respaldo. Señor, no tengo dinero, pero tú eres mi riqueza. Señor, no tengo ningún talento, no soy bueno en nada. ¿Te identificas? Tú también orabas así, Señor. A veces yo decía, algunos nacen con estrella y otros nacemos estrellados. Yo era de los que nacíamos, yo pensaba, yo soy de los estrellados. ¿Verdad? Y yo digo, en cambio otros, digo, joder, qué bien, les van las cosas, les va todo bien, les salen todas las cosas bien. Yo para nada que consigo, tengo que currármelo, tengo que machacarlo y no siempre lo consigo. Pero me di cuenta, Señor, tú eres mi poder. Tú eres el poder que necesito. Señor, llegué a la conclusión de, Señor, no me lleves por ningún otro camino. No me lleves ya por ningún otro lado. Simplemente aquel camino que me conduce a la evangelización mundial. No me lleves con ninguna iglesia, sino lléveme a la iglesia que me ayude a evangelizar. Señor, que tenga que conocer gente, pero que la gente que conozca, que sea la gente con la cual va a evangelizar conmigo, o yo voy a evangelizar con ellos. Es todo lo que tenemos que orar. Y Dios nos responderá. Y Dios dará las respuestas. Y Dios nos dará los encuentros con los evangelistas. Dios nos dará el encuentro con los obreros de esta iglesia. Dios levantará a los obreros. Dios levantará a los evangelistas. Dios levantará a esos remanentes importantes que Dios está preparando para la evangelización del mundo. Simplemente prepara tu corazón y prepara tu vasija para que sea una realidad en tu vida. Amén. Dios bendigo en el nombre de Jesucristo, que podáis gozar, que podáis disfrutar de esta palabra durante la semana. Amén.